El ciego que aprendió a ver con Hossein. Había una vez un joven que nació sin la luz en sus ojos. Desde pequeño, aprendió a moverse en la oscuridad, guiándose por los sonidos del bosque y el tacto de las cosas a su alrededor. Pero en su corazón, sentía que el mundo le estaba vedado, que nunca podría ver la belleza de la naturaleza ni descubrir los secretos que otros sí podían admirar. A pesar de su ceguera, era un joven hábil. Aprendió a escuchar el río para saber cuándo vendría la lluvia, a sentir el viento para entender los cambios en el clima, a distinguir los olores de las plantas para reconocer cuáles eran curativas y cuáles venenosas. Pero en su aldea, muchos lo miraban con lástima. «Pobre muchacho», decían, «¿de qué le sirven sus conocimientos si nunca podrá ver el mundo?». El joven, aunque fuerte en espíritu, sentía el peso de sus limitaciones, anhelaba ver. Un día, escuchó hablar de Hossein, el orisa del monte, el dueño de todas las hierbas y los secretos de la naturaleza. Se decía que conocía los remedios para cualquier mal y que su sabiduría era más grande que la de cualquier hombre. El joven tomó una decisión, buscaría a Hossein y le pediría el don de la vista. El viaje hacia lo desconocido. Nadie sabía exactamente dónde encontrar a Hossein. Se decía que su hogar estaba en el corazón del bosque más denso, donde los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. El joven partió solo. Caminó guiándose por el sonido de los pájaros y el aroma de las hojas. Sintió el viento cambiar y supo que debía seguir su dirección. Tocó los troncos de los árboles y entendió qué caminos eran seguros y cuáles lo llevarían al peligro. Durante días caminó sin descanso. No tenía mapa, pero tampoco lo necesitaba. Su corazón y su instinto lo guiaban. Finalmente, llegó a un claro, donde el aire olía diferente, más vivo, más cargado de energía. Había llegado al dominio de Hossein. La prueba del orisa. Hossein sabía que el joven estaba allí, lo había sentido desde el momento en que pisó el bosque, pero el orisa no se revela fácilmente, en lugar de aparecer ante él. Hossein dejó señales, hizo que las hojas crujieran de manera diferente bajo sus pies, que el viento le trajera susurros, que el agua del río le murmurara palabras antiguas. El joven escuchó todo, pero no entendía el mensaje. Desesperado, alzó los brazos y clamó a Hossein: «Quiero ver. Dame la vista y podré entender los secretos del monte». El bosque guardó silencio. El joven se sintió derrotado. Se dejó caer al suelo y por primera vez dejó de luchar contra su oscuridad. Fue en ese momento de entrega cuando empezó a ver, no con los ojos, sino con el alma. Las hojas le revelaron su forma a través del sonido que hacían al moverse. El agua le mostró su camino con su murmullo constante. El viento lo abrazó y le dejó ver su danza entre las ramas. De pronto, entendió. No necesitaba la vista para conocer el mundo. Había estado viendo toda su vida, solo que de una manera diferente. Hossein, desde la profundidad del monte, sonrió. El joven no solo había aprendido el secreto del orisa, sino que se había convertido en parte del bosque. El regreso con un nuevo don. Cuando el joven volvió a su aldea, la gente quedó asombrada. «¿Puedes ver?», le preguntaban. Él sonreía. «Veo más de lo que nunca imaginé». Los aldeanos no entendían, pero cuando enfermaban y él encontraba la hierba correcta sin dudar, cuando el clima cambiaba y él lo predecía con exactitud, cuando los animales se movían y él sabía lo que significaba, comprendieron que su visión era más grande que la de cualquiera. No había necesitado ojos para ver, había necesitado entender. Desde entonces, el joven se convirtió en el sabio de su pueblo, y su historia se contó generación tras generación. Hossein nunca le dio la vista física, pero le concedió algo aún más poderoso: la verdadera percepción del mundo. La verdadera visión no está en los ojos, sino en la comprensión del entorno. El conocimiento no se obtiene pidiendo, sino escuchando y aprendiendo. A veces, la respuesta que buscamos ya está en nosotros. Solo debemos aprender a verla.